a una nueva actividad de la Cátedra de Judaísmo Niso Asher. Para quienes se están conectando por primera vez y están participando por primera vez en una actividad de la cátedra, mi nombre es Shai Aben, soy el director de la Cátedra de Judaísmo Niso Asher, que es una iniciativa conjunta de la Universidad Católica del Uruguay y el Comité Central Israelita, y cuenta con el apoyo de la Confraternidad Judeocristiana del Uruguay. Para que tengan una idea de cómo funciona dentro de la universidad, la Cátedra de Judaísmo se inserta dentro del Instituto de Sociedad y Religión, que dirige el doctor Néstor da Costa, que está acompañándonos en este momento, que está inserta a su vez en el Departamento de Humanidades y Comunicación, que dirige el doctor Facundo Ponce de León. Esta cátedra está cumpliendo este año 20 años ya de funcionamiento, a partir de quien fue su fundador, Niso Asher, bendita sea su memoria, y que fue continuada después por la escribana Silvia Goldstein, que también la veo por aquí, así que vaya el saludo también para ella. Y en este marco de 20 años de actividades, estamos realizando un ciclo de actividades abiertas a todo público, abiertas y gratuitas para todo público, en modo virtual, y hoy tenemos realmente una muy interesante propuesta, una temática, podríamos decir, hasta novedosa, y veo que entre los participantes tenemos gente no solamente de Uruguay, sino también gente que nos acompaña de Brasil, de Argentina, de España, así que sean todas estas personas bienvenidas. Decía antes que esta actividad lleva como título, esta conferencia de hoy lleva como título a 75 años del decálogo de Seelisberg, nunca más al desprecio que condujo a la Shoah, Jules Isaac, su legado. Y es interesante porque la estamos haciendo justamente un 4 de agosto del 2022, cuando el 4 de agosto de 1947 estaban justamente todavía finalizando, desarrollando esta conferencia tan especial sobre la que nos va a contar nuestra invitada de hoy, nuestra conferencista de hoy y expositora Sonia Kirchheimer. Así que agradezco a las instituciones que nos acompañan. Esta actividad, a su vez, cuenta con el apoyo, con el acompañamiento del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos. Antes de presentar a Sonia y darle la palabra, les quiero decir que esto, por ser un webinar y no una reunión normal de Zoom, no está habilitado el chat, pero ustedes tienen el botón de preguntas y respuestas. Y por lo tanto, si tienen preguntas o comentarios, las pueden realizar a través de ese botón y yo se las voy a ir presentando a Sonia para que ella pueda hacer referencia a las mismas. Bueno, sin más preámbulo, Sonia Kirchheimer es periodista, es miembro de la Confraternidad Judeocristiana del Uruguay, en la que ha ocupado ya cargos directivos en diferentes periodos. En la actualidad es secretaria y a su vez encargada de difusión de la institución. Ha representado a la confraternidad en varias conferencias anuales del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos. Participa en la mesa de diálogo interreligioso y expresiones espirituales y es miembro de la nueva congregación israelita de Montevideo. Por supuesto que esto es apenas un extracto de muchísimas cosas interesantes que ha hecho Sonia en el pasado. Quiero decir que esta temática nos la propuso Sonia, y esto es algo que siempre nos gusta mucho cuando las propuestas vienen desde el público, desde las organizaciones que nos acompañan. Y dije novedoso, un tema novedoso, porque realmente creo que después de esta charla introductoria que nos va a hacer Sonia, estoy seguro que todos, si no casi todos, van a ir corriendo a googlear para profundizar un poco más en la temática. Así que, Sonia, te agradezco mucho por la iniciativa y por la participación, y te cedo el micrófono mientras subimos la presentación. Bueno, Shai, muchísimas gracias por esta presentación.
En el comienzo de mi exposición voy a reiterar algunas de las cosas que tú ya dijiste, y porque coincidimos en estas apreciaciones. Quiero agradecer también la presencia del doctor Da Costa, que me había manifestado que tenía una agenda hoy muy complicada, así que muchísimas gracias por estar acompañándome, aunque sea en el comienzo y hasta donde pueda. También agradecer a todos quienes me están acompañando, y muy especialmente a quienes se están uniendo desde el exterior. Y bueno, comienzo por decirles que sí, que hace unos meses atrás, conversando por teléfono con Shai, le comenté que la Confraternidad Judío-Cristiana del Uruguay tenía este año en su agenda un homenaje a Jules Isaac en relación a su legado concerniente al diálogo interreligioso, y que esto sucedía al cumplirse el 75 aniversario de eventos muy especiales en dicho contexto. Surgió entonces la idea de que la Cátedra de Judaísmo Niso Acher, que como dijo Shai, está ante su propio aniversario, en su caso el 20, podía ser, por su naturaleza como puente educativo entre culturas, el marco inmejorable para esta actividad conjunta. Y aquí estamos. Y no es fortuito, como dijo también Shai, que nuestro encuentro virtual esté teniendo lugar hoy. Coincide con la víspera de la finalización, el 5 de agosto de 1947, de una conferencia internacional convocada como de emergencia sobre el antisemitismo. La conferencia se venía desarrollando desde el 30 de julio en el Hotel Sonnenberg, que ustedes ven aquí proyectado, y era la foto de fondo de la invitación para esta actividad de hoy, justamente en Seelisberg, una pequeña ciudad suiza situada en las montañas de la zona de los lagos. Se están cumpliendo entonces, como parte de los corolarios de la conferencia de Seelisberg, exactamente 75 años de la concreción de dos hitos a señalar especialmente en la historia del relacionamiento entre judíos y cristianos. Uno de ellos fue que el Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, ICCJ, por su nombre en inglés, International Council of Christians and Jews, vio oficializada su creación como organización techo de la cooperación entre los consejos nacionales que se habían estado constituyendo ya en varios países durante la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de la existencia de ICCJ había sido sugerida en la Conferencia de Oxford en 1946, que se realizó bajo la consigna Libertad, Justicia y Responsabilidad. Fue recién en la Conferencia de Friburgo, en 1948, que ICCJ quedó formalmente establecido. El Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, que tenía su sede en Londres, la tiene hoy, desde 1979, en la Casa Museo de Martin Buber, en Heppenheim, Alemania. Se mudó allí tras la oferta del gobierno del Estado Federal de Hesse, que había decidido que la casa debía tener un inquilino que representara las ideas de Buber sobre el diálogo. Buber vivió allí de 1916 a 1938, cuando con su familia emigró a la entonces Palestina ante la intensificación de las persecuciones a los judíos del régimen nazi. En esta casa, Martin Buber escribió su famoso Yo y tú, y realizó la primera parte de la traducción de la Biblia hebrea junto con Franz Rosenzweig. A la fecha, funciona bajo el paraguas de ICCJ un foro abrámico
en que participan judíos, cristianos y musulmanes. El otro hito de la conferencia de 1947 fue la aprobación del documento conocido como 10 puntos de Seelisberg, que marcó el primer gran antes y después en los lineamientos del futuro desenvolvimiento de las relaciones entre judíos y cristianos. Un judío francés, Jules Isaac, historiador y renombrado docente, que perdió casi toda su familia en la Shoah y se salvó él mismo por casualidad, fue quien tuvo un papel destacado en la génesis de este decálogo de recomendaciones tendientes a desterrar el antisemitismo. El legado de Jules Isaac no terminó en Seelisberg. Como iremos viendo, llega hasta nuestros días a través de nuevos hitos, que fueron fruto de su esfuerzo personal en la lucha contra lo que definió como la enseñanza del desprecio, que durante siglos había ido conformando las raíces cristianas de la animadversión hacia los judíos que condujo a la Shoah. Más allá de estos dos hitos mencionados como resultados directos de la conferencia de Seelisberg, la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay fue fundada en 1958 ante la iniciativa visionaria del gran rabino Dr. Fritz Winter, del padre Justo Asiaín y el pastor Emilio Castro. Ellos actuaron movidos por los ecos de lo acontecido en Seelisberg. La organización uruguaya, pionera en el continente, fue aceptada en 1987 como uno de los actualmente casi 40 miembros del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos. Veamos lo que pasó en Seelisberg. En Seelisberg se congregaron 65 personalidades laicas y religiosas, judíos, católicos, romanos y protestantes, de 19 países. Muchos ya se conocían personalmente, otros solo a través de sus respectivos textos o notas publicados. Todos tenían el mismo desvelo ante el dolor que habían despertado los horrores de la Shoah, el antisemitismo que persistía aún después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Algunos, como Jules Isaac, habían vivido la crudeza de la Shoah en forma directa. Otros más fueron invitados, pero por uno u otro motivo no pudieron asistir. De algunos de ellos, como el caso de Maritain, por ejemplo, o creo que también Peggy, si mal no recuerdo, se consideraron documentos que hicieron llegar. Todos sabían lo que deseaban procurar: establecer mecanismos para erradicar el antisemitismo. Fueron convocados a título personal en base a sus conocimientos y experiencia. Los participantes en la conferencia de Seelisberg trabajaron repartidos en 5 comisiones que abordaron las siguientes temáticas: los principales objetivos de la cooperación judeo-cristiana en relación al combate del antisemitismo, oportunidad educativa en escuelas y universidades, la tarea de las iglesias, trabajo en el campo del servicio cívico y social, relaciones con los gobiernos. Jules Isaac fue invitado a participar en la comisión número 3, que analizaría la tarea de las iglesias, un tema en el cual él no escatimaba señalamientos respecto a la responsabilidad muy especial de las mismas en cuanto al desarrollo histórico del antisemitismo. Llegó a Seelisberg por la trascendencia que ya habían alcanzado sus investigaciones, en las que estaba inmerso de lleno desde el momento de los avatares que comenzaron a caer sobre él y su familia, cuando Francia terminó completamente ocupada por los alemanes. Nunca había sido ni fue un judío observante.
Había sido galardonado, sí, como historiador y docente. Manifestó invariablemente, desde joven, un absoluto espíritu abierto, secular y humanista. Con su amigo católico, pensador y poeta, Charles Péguy, apoyó a Dreyfus hasta la resolución del caso por su profunda pasión por las cualidades liberadoras de la verdad. Tanto Péguy como Maritain y otros intelectuales católicos estuvo en contacto, Jules Isaac, para trabajar para la reconciliación entre judíos y cristianos. Sin embargo, cuando revisó y completó para Hachette Books la obra del historiador Albert Mallet, entre tanto fallecido, la editorial exigió que en todos los textos Mallet debía figurar como coautor. ¿Por qué? La editorial temía que el nombre judío de Isaac podría obstaculizar la venta de textos a las escuelas católicas. De allí que, ya hacia 1927, toda la colección de estos libros se conociera como Mallet e Isaac. Sin embargo, el primer golpe fuerte lo sintió cuando, a raíz de la ley del 3 de octubre de 1940 del gobierno de Vichy controlado por los alemanes, Isaac fue removido 2 años después, en noviembre del 42, de los cargos gubernamentales en la educación que tenía. Un académico, Abel Bonnard, llegó a señalar en el periódico Gringoire que no es posible que la historia de Francia se deba enseñar a los jóvenes por un Isaac. Esto llevó a Jules Isaac a decir: aunque solo fuera por una persecución dolorosa y cada vez mayor, la cuestión judía se impuso en mi mente y la solidaridad judía en mi corazón y conciencia. Yo era parte de este Israel odiado, calumniado y despreciado. Frente a los perseguidores, acepté plenamente ser parte de ella. También tuve que emprender una nueva lucha. Isaac se refugió en la zona franca, en Aix-en-Provence. Cuando fue ocupada, se trasladó primero a Le Chandon-sur-Lignon y luego a Riom, cerca de su hija y su yerno. El 7 de octubre de 1943, su esposa, Laure Ettinghausen, su hija, su yerno y uno de sus hijos fueron arrestados por la Gestapo. Él, en ese momento, había salido. En un lado leí que había salido a hacer un mandado. En otro lado figura que había ido a la barbería. ¿Casualidad o causalidad? Cuando comenté este hecho a una amiga mientras preparaba esta exposición, ella me dijo que fue porque Isaac tenía una misión que cumplir. Su hijo escapó de un campo en Alemania. Su esposa, su hija y su yerno fueron asesinados en Auschwitz. Isaac evitó otro arresto huyendo de un escondite a otro hasta que los alemanes se retiraron de Francia. Fue en esta etapa de su vida que Jules Isaac, el historiador, comenzó a incursionar en un campo emparentado con la teología. El hecho de las medidas antijudías de los nazis, unido a la falta de condena por parte de los cristianos, hizo que Isaac se preguntara cuáles eran las raíces del antisemitismo. Es así que en 1943, y valiéndose de textos proporcionados por miembros del clero que eran sus amigos, comenzó a investigar los evangelios y la clásica tradición teológica cristiana sobre los judíos. Toda su labor al respecto refleja su visión de historiador y docente. Partió siempre de la base de analizar qué grado de respeto del relato histórico del texto bíblico
existía en la interpretación y enseñanza teológica del mismo. Cuando sus seres queridos fueron ejecutados en Auschwitz, Isaac se sumió en una profunda depresión. Se recluyó y endenteció mucho el trabajo que había comenzado. Solo se sintió estimulado para seguir adelante por una pequeña nota que su esposa le había escrito después de su arresto. Allí le decía: amigo mío, cuídate, ten confianza y termina tu trabajo. El mundo lo está esperando. Aludía, por cierto, a lo que me dijo mi amiga. Isaac tenía una misión que cumplir. Un primer paso estaba a punto de concretarse precisamente en 1947, el año de la conferencia de Seelisberg. Se llamó Jesús e Israel, un libro de casi 600 páginas, que hoy sigue siendo lo primero que uno asocia con el nombre de Jules Isaac. Hace pocos años, ayudando a vaciar la biblioteca de mi tía recién fallecida, no podía creer lo que apareció ante mis ojos, ni más ni menos lo que están viendo en pantalla. Un tesoro, un ejemplar de la segunda edición de 1959, en francés, de Jesús e Israel. En su prólogo, Isaac señaló que es el grito de una conciencia indignada y un corazón desgarrado. Es a la conciencia y al corazón de los hombres que se dirige. Compadezco a aquellos que se rehusarán a escucharlo. Al final del prólogo, se define como perteneciente a confesión alguna, pero que todo el libro testimonia el fervor que lo inspira y lo guía. Ay, me llegaron las hojas. Perdón. La dedicatoria del libro reza: a mi esposa, a mi hija, mártires, asesinadas por los nazis de Hitler, asesinadas solamente porque se llamaban Isaac. No voy a hacerles creer que leí entre tanto ya las 600 páginas, pero redactado en secciones temáticas como un libro de estudio, el Isaac docente nos lleva a analizar a través de 21 propuestas la manera en que comentarios bíblicos cristianos, católicos y protestantes venían transmitiendo una visión distorsionada de los textos de los evangelios con respecto a la actitud de Jesús hacia Israel y viceversa, y cómo esto condujo al antisemitismo que derivó en la Shoah. Al final del libro, en un anexo o conclusión práctica, Isaac define en 18 puntos la reforma necesaria de la enseñanza cristiana digna de su nombre. Al organizarse la conferencia de Seelisberg, había trascendido el contenido del manuscrito del libro que Isaac estaba terminando. Le llega entonces la invitación para aportar el resultado de sus investigaciones, e Isaac presenta un documento que contiene los 18 puntos, y este documento fue, en la comisión número 3, la base de los 10 puntos aprobados. Así lo señala el propio Jules Isaac al incluir los 10 puntos de Seelisberg en las notas complementarias de la segunda edición revisada de Jesús e Israel, publicada en 1959. Y no solo en las conclusiones de esta comisión, sino en la conferencia en general, se puso hincapié fundamental en la importancia de la correcta enseñanza e interpretación de los textos bíblicos, así como en el respeto recíproco de judíos y cristianos para un mejor relacionamiento y luchar contra toda forma de desprecio.
Como ustedes ven, estoy compartiendo en pantalla con ustedes los 10 puntos de Seelisberg, que fueron un llamado a los cristianos en los siguientes términos. Recientemente hemos sido testigos de una explosión de antisemitismo que ha llevado a la persecución y el exterminio de millones de judíos en un ambiente cristiano. A pesar de la catástrofe que ha alcanzado tanto a los perseguidos como a los perseguidores, y que ha puesto de manifiesto la magnitud del problema judío en toda su alarmante gravedad y urgencia, el antisemitismo no ha perdido nada de su fuerza, sino que amenaza con extenderse a otras regiones, con envenenar la mente de los cristianos y con involucrar a la humanidad cada vez más en una culpa profunda con consecuencias desastrosas. Las iglesias cristianas siempre han afirmado efectivamente el carácter anticristiano del antisemitismo, como todas las formas de odio racial, pero esto no ha sido suficiente para evitar la manifestación entre los cristianos, en diversas formas, de un odio racial indiscriminado hacia los judíos como pueblo. Un poco más adelante, más abajo, este prólogo de recomendaciones señala: por lo tanto, nos dirigimos a las iglesias para llamar su atención sobre esta situación alarmante. Tenemos la firme esperanza de que van a estar preocupándose en mostrar a sus miembros cómo prevenir cualquier animosidad hacia los judíos que pudiera derivarse de las exposiciones o concepciones falsas, inadecuadas o erróneas de la enseñanza y la predicación de la doctrina cristiana, y cómo promover, por otra parte, el amor fraterno para con el duramente probado pueblo de la antigua alianza. Los 10 puntos, que es importante que se los lea a todos, porque van a ver más adelante que su contenido se va a reflejar después en todos los documentos que ya entrado el siglo XX, 21, diría yo, 21, siguen apareciendo. Y así dice: recuerde que un solo Dios nos habla a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Recuerde que Jesús nació de una madre judía, de la descendencia de David y del pueblo de Israel, y que su amor eterno y el perdón abarcan a su propio pueblo y el mundo entero. Recuerde que los primeros discípulos, los apóstoles y los primeros mártires eran judíos. Recuerde que el mandamiento fundamental del cristianismo, amar a Dios y al prójimo, ya proclamado en el Antiguo Testamento y confirmado por Jesús, es obligatorio para los cristianos y los judíos en todas las relaciones humanas, sin excepción alguna. Y luego enumera lo que hay que evitar: distorsionar o tergiversar el judaísmo bíblico o postbíblico con el objeto de ensalzar el cristianismo. El uso de la palabra judíos en el sentido exclusivo de los enemigos de Jesús y las palabras los enemigos de Jesús para designar a todo el pueblo judío. Evite presentar la pasión de tal manera que se provoque el odio por el asesinato de Jesús a todos los judíos o solo a los judíos. Fue solo una parte de los judíos en Jerusalén la que pidió la muerte de Jesús. Y el mensaje cristiano ha sido siempre que se trataba de los pecados de la humanidad, que eran ejemplificados por los de los judíos y que fueron los pecados de todos los que llevaron a Cristo a la cruz.
es la primera vez que se menciona la condena de los judíos por el deicidio. Y aquí justamente lo que se pide es que los judíos como pueblo no fueran condenados o despreciados por este deicidio. Propone también evitar referirse a las maldiciones bíblicas o al grito de una turba furiosa: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sin recordar que este grito no debe contar frente a las palabras infinitamente más poderosas de nuestro Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El punto 9 señala: evite la promoción de la idea supersticiosa de que el pueblo judío es réprobo y maldito, reservado para un destino de sufrimiento. Y 10, el último punto, dice: evite hablar de los judíos como si los primeros miembros de la Iglesia no hubieran sido judíos. Y como sugerencias prácticas para el combate del antisemitismo, se ve, como se verá también después, que se centra en la importancia de la enseñanza, de no malversar y malinterpretar el texto bíblico de forma de estar despreciando a los judíos, de fomentar la difusión del conocimiento mediante publicaciones adaptadas a todas las clases de personas cristianas, y asegurar la corrección de lo que se diga en publicaciones cristianas y sobre todo en los manuales educativos que pudiera entrar en conflicto con los principios antes mencionados. Estos 10 puntos fueron la chispa que encendió una eclosión de repercusiones. Jules Isaac no dejó de tener protagonismo en ella. Vio en este documento una base sólida para expandir el fortalecimiento de las relaciones entre judíos y cristianos a través de la lucha conjunta contra toda clase de manifestaciones de antisemitismo. Así llegó incluso hasta el Vaticano, y a cumplir un papel preponderante en que la Declaración Nostra Aetate incluyera el apartado relativo a la relación con los judíos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Isaac había vuelto a la docencia. Cabe pensar entonces que desde ese momento ya estaba, como catedrático, poniendo en práctica la recomendada importancia de la educación para erradicar prejuicios y distorsiones de las realidades históricas. Al terminar, sí, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, un año después de la conferencia de Salisbury, Jules Isaac fundó, junto con Edmund Fleck, la Amistad Judeo-Cristiana de Francia, a la que presidió durante muchos años. Casualmente, la actual presidenta del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos es miembro de esta asociación. Más tarde, en 1950, Isaac jugó un papel decisivo en la fundación de la Asociación Amistad Judeo-Cristiana de Firenze. Te señalaba recién que Jules Isaac logró llegar con su mensaje al Vaticano. La primera llegada fue el 16 de octubre de 1949, para una entrevista con el Papa Pío XII. En la ocasión, le presentó el documento con los 18 puntos de su libro Jesús e Israel, junto con los 10 puntos de Salisbury, a que habían servido de base.
Si acaso el Papa analizó este material, no hay testimonio de repercusión alguna. Además, planteó al Papa una inquietud puntual, la oración del Viernes Santo del Misal de Trento de 1570, conocido como Misal latino. Allí se pedía orar por los pérfidos judíos, para que Dios quite el velo de sus ojos, para que reconozcan a Jesucristo y se conviertan para ver la luz de Dios. El misal latino continuó vigente hasta el pontificado de Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, por cuyo mandato se publicó el nuevo misal de Pablo VI en 1969. Ya en 1959, Juan XXIII, siendo papa, eliminó el término pérfidos en su primera liturgia del Viernes Santo. Por otra parte, el nuevo misal no hacía alusión a la conversión, sino a conseguir en plenitud la redención. No se puede dejar de señalar, sin embargo, que con Benedicto XVI, a través de Summorum Pontificum, esta oración recibió una nueva y controvertida modificación. El Papa Francisco, el año pasado, con Traditionis Custodes, puso freno a quienes quieren convertir la pastoral del rito antiguo en ideología, como dijo el propio Papa. Lo hizo sin prohibirlo, manteniendo al mismo tiempo el misal de Pablo VI, y tomó estas resoluciones a fin de evitar grietas en la Iglesia. La segunda llegada de Jules Isaac es la que vemos reflejada en esta imagen. Fue para su histórica entrevista con el Papa Juan XXIII, de resultados muy diferentes. Otra fue acá, ahora la historia. Al conocerse la convocatoria del Concilio Vaticano II, en enero de 1959, Isaac lo vio como la oportunidad de alentar a los obispos del mundo a abordar el tema de las relaciones entre judíos y cristianos. No solo él comenzó con gestiones pertinentes, también lo hicieron la Liga Antidifamatoria de Bnei Brit, el Congreso Judío Mundial y la Organización Sionista Mundial. Un año más tarde, el Papa Bueno, como se le conoce hasta el día de hoy, concedió a Isaac la audiencia tan esperada. Tuvo lugar el 13 de junio de 1960. Duró solo pocos minutos. Isaac la definió como de diálogo directo y sincero. Cuando aún era Angelo Roncalli, un diplomático del Vaticano, Juan XXIII había ayudado a salvar vidas de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El encuentro con Isaac le hizo sentirse totalmente comprometido con que en el concilio se abordara la temática y encomendó al cardenal Agustín Bea, un jesuita alemán y el primer encargado de la nueva Secretaría de la Promoción de la Unidad de los Cristianos, la formación de un subcomité dedicado a las relaciones entre cristianos y judíos. Puso a disposición del cardenal Bea la documentación que le había traído Isaac, fundamentalmente los 10 puntos de Selisberg y los trabajos en que se basaron. El diario del cardenal Bea refleja que la tarea fue ardua. Un primer borrador, titulado Decretum de Judaeis, Declaración sobre los Judíos, fue aprobado por el Papa en noviembre de 1961. Pero la versión final, con el título Declaración Nostra Aetate, Nuestra Época, fue promulgada recién el 28 de octubre de 1965, bajo el papado de Pablo VI. La Declaración Nostra Aetate es el más breve, pero el de más repercusión de los documentos emanados del Concilio Vaticano II. Trata sobre las relaciones de la Iglesia
con las religiones no cristianas. Señala a sus fieles que la fraternidad universal excluye toda discriminación. ¿Por qué se trata de una declaración y no hablamos simplemente de un documento? Una declaración recoge una realidad precedente y explícitamente establece que siempre debía ser así. Mientras los 10 puntos de Seligsberg marcaron un hito en las relaciones judío-cristianas, Nostra Aetate, en su camino de elaboración, alcanzó un carácter interreligioso más amplio para lograr ser aprobada. Comienza en el punto 2, refiriéndose al hinduismo y al budismo. La relación con la religión del Islam es abordada en el punto 3. El punto 4, el más extenso, se refiere a la religión judía. Es el que refleja los resultados de la entrevista de Jules Isaac con el Papa Juan XXIII, que, como ya vimos, fue lo que motivó al Papa a solicitar la creación de la comisión especial al respecto durante el desarrollo del concilio. Al repasar el texto del punto 4, reconocemos fácilmente la influencia de las recomendaciones de Seligsberg y los documentos en que se basaron. Escuché hace poco el webinar de un autor que profundizó en todo lo atinente a los trabajos y de Jules Isaac y su trayectoria, y allí comentó que Nostra Aetate era una versión más elaborada, con un perfil teológico de lo que habían sido los 10 puntos de Seligsberg, si bien básicamente recogía todo su espíritu. Y dice así, punto 4 de Nostra Aetate. Al investigar el misterio de la Iglesia, este Sagrado Concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham, según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de esclavitud. Por lo cual, la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo, con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza, ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo, en que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles. Cree, pues, la Iglesia de Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles, y que de ambos hizo una sola cosa en sí misma. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas, y también los patriarcas, de quienes procede Cristo según la carne, hijo de la Virgen María. Recuerda también que los apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio, e incluso no pocos se opusieron a su difusión. No obstante,
según el apóstol, los judíos son todavía muy amados de Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. La Iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Como es por consiguiente tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este Sagrado Concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. Vuelve a repetirse el tema de la educación y la enseñanza para conocernos mejor. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. Y si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de enseñar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, procuren todos no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el Espíritu de Cristo, ni en la catequesis, ni en la predicación de la palabra de Dios. Es la declaración de la no condena a los judíos por el deicidio, definitivamente en un texto cristiano. Además, la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Por lo demás, Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, abrazó voluntariamente y movido por inmensa caridad su pasión y muerte por los pecados de todos los hombres, para que todos consigan la salvación. Es pues deber de la Iglesia, en su predicación, el anunciar la cruz de Cristo como signo del amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. Y en el punto 5, que es importante, es el final de este documento, de Nostra Aetate, de esta declaración, se refiere a la fraternidad universal, excluyendo toda discriminación. No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. Y agregan, como dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios. Se elimina el fundamento de toda teoría o práctica que introduce discriminación entre los hombres y entre los pueblos, en lo que toca a la dignidad humana y a los derechos que de ella emanan. Y de este punto cabe señalar todavía lo que aquí se señala en cuanto a que la Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Ni el Papa Juan XXIII, ni Jules Isaac llegaron a vivir para ver los resultados del Concilio Vaticano II reflejados en la Declaración Nostra Aetate. El Papa falleció el 3 de junio de 1963
en el Palacio Apostólico en el Vaticano. Jules Isaac falleció 3 meses después, el 5 de septiembre, a los 86 años de edad, en Aix-en-Provence, donde había seguido viviendo después de la guerra. Había nacido con el nombre Jules Marx Isaac el 18 de noviembre de 1877 en Rennes. Un año antes de su muerte, en 1962, se publicó su último libro, este que estábamos viendo recién en pantalla. Muy breve, tan conocido y nombrado como Jesús a Israel. Ya el título refleja que se trata de una síntesis categórica de lo que fue el paradigma de todo lo que Jules Isaac había propuesto como misión combativa para sí mismo. La enseñanza del desprecio. No menos paradigmático era el subtítulo, las raíces cristianas del antisemitismo, con el nombre con el cual fue publicada la traducción al español. Para Isaac, esto había sido lo que condujo a la Shoah. Seguía existiendo y había que erradicar. En el prólogo, enfatiza que combatir la enseñanza del desprecio e instaurar la enseñanza de la estima son objetivos inseparables, porque no se edifica la verdad sobre el error. Hay un principio vital, no deformar jamás la verdad, incluye como consideración preliminar, citando a Juan 23. Es un libro con perspectiva histórica de la figura del Jesús judío, buceando en el texto bíblico y pensamientos de religiosos y laicos. Jules Isaac procura, como reza la introducción al primer capítulo, demostrar que todas las voces autorizadas lo afirman. Un verdadero cristiano no puede ser antisemita. Desde aquel agosto de 1947, en que se aprobaron los 10 puntos de Seelisberg, ese primer gran hito después de la Shoah, en la búsqueda del nuevo relacionamiento entre judíos y cristianos, pasando por nuestra etate, sin lugar a dudas, el segundo hito más notorio, mucha agua corrió bajo los puentes del entendimiento interreligioso. Hubo otro gran número de documentos, no tan difundidos, dados a conocer por otras iglesias cristianas, protestantes y ortodoxas, en el sentido de condenar el antisemitismo. Entre ellas, para nombrar 2 de las más cercanas en el tiempo, la Iglesia Metodista Unida, su declaración de junio de 1999, y la Iglesia Evangélica Luterana, con el título Tópicos en Relaciones Cristianas y Judías, del 2002. El sello del legado de Jules Isaac en todo ello es innegable, y continuaba. Como también lo está en Dabru Emet, que estamos viendo ahora en pantalla, la Declaración Judía sobre los cristianos y el cristianismo, suscrita en el año 2000 por cerca de 200 rabinos y académicos de diferentes corrientes del judaísmo contemporáneo. Dabru Emet, digan la verdad, título sacado de Zacarías, capítulo 8, versículo 16, fue una respuesta a los esfuerzos de los cristianos por honrar el judaísmo. Y lo plantean así: en los últimos años se produjo un cambio espectacular y sin precedentes en las relaciones entre judíos y cristianos. Durante los casi 2 milenios de exilio judío, los cristianos tendieron a caracterizar al judaísmo como una religión fracasada, o en el mejor de los casos, como una religión que preparó el camino para el cristianismo y encuentra en él su cumplimiento. Sin embargo, en las décadas que siguieron al Holocausto, el cristianismo cambió
de una manera espectacular. Un número cada vez mayor de organismos eclesiales, oficiales, tanto católicos romanos como protestantes, efectuaron declaraciones públicas para expresar su arrepentimiento por el maltrato de los cristianos hacia los judíos y el judaísmo. Esas declaraciones sostienen, además, que la enseñanza y la prédica cristianas pueden y deben ser reformadas en el sentido de reconocer la alianza permanente de Dios con el pueblo judío y celebrar la contribución del judaísmo a la civilización mundial y a la misma fe cristiana. Creemos que esos cambios merecen una respuesta meditada por parte de los judíos. Hablando solo en nuestro propio nombre, somos un grupo de estudiosos judíos de tendencias diferentes. Creemos que ha llegado el momento de que los judíos reconozcan los esfuerzos que hacen los cristianos por valorar al judaísmo. Creemos que ha llegado el momento de que los judíos reflexionen sobre qué tienen que decir hoy el judaísmo acerca del cristianismo. Como primer paso, presentamos 8 breves enunciados sobre la forma en que los judíos y los cristianos pueden relacionarse entre sí. Estos son los 8 puntos. Cada uno de ellos tiene una profusa fundamentación. Son 3 páginas completas entre el enunciado y la fundamentación. Imposible proyectar todo esto aquí, pero veamos sí el enunciado de estos puntos. Los judíos y los cristianos adoran al mismo Dios. Los judíos y los cristianos se remiten a la autoridad del mismo libro, la Biblia, que los judíos llaman Tanaj y los cristianos Antiguo Testamento. Los cristianos pueden respetar la reivindicación del pueblo judío sobre la tierra de Israel. Los judíos y los cristianos aceptan los principios morales de la Torá. El nazismo no fue un fenómeno cristiano. La diferencia humanamente inconciliable entre judíos y cristianos no será resuelta hasta que Dios redima a todo el mundo según las promesas de la Escritura. Una nueva relación entre judíos y cristianos no debilitará la práctica judía. Judíos y cristianos deben trabajar juntos por la justicia y la paz. Este documento fue publicado por primera vez en el New York Times y simultáneamente en otras 20 publicaciones en Estados Unidos y distintas partes del mundo. Y la declaración finaliza: en esta empresa somos guiados por la visión de los profetas de Israel. Sucederá en días futuros que el monte de la casa del Señor será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. A partir de 2009, la Confraternidad Judío-Cristiana del Uruguay enfoca sus cometidos en base a los 12 puntos de Berlín. Fueron aprobados durante la conferencia del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, celebrada ese año en Berlín. En representación de nuestra organización uruguaya, miembro de ICCJ, el documento fue suscrito por el pastor Armin Ile, de bendita memoria. Muchos de quienes nos están acompañando de acá y también del exterior, que son hermanos justamente del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, recuerdan con mucho cariño al pastor Ile.
En ellos se retoman los 10 puntos de Seligsberg y se los adecua a los nuevos tiempos del siglo XXI. Mientras aquellos 10 puntos, aprobados como reacción a la Shoah, estaban dirigidos fundamentalmente al mundo cristiano como instrumento como el antisemitismo, los 12 puntos constan de 3 secciones dirigidas, una a los cristianos, otra a los judíos y la tercera a la humanidad en general. A través de ellas, cada una de 4 puntos, se procura el compromiso de conocernos y respetarnos unos a otros, cuidando a sí mismo de toda la creación. Una vez más, el legado de Jules Isaac está vivo y presente. Es una clara evidencia de que Jules Isaac sobrevivió a la Shoah porque tenía una misión. Y vaya si la cumplió. Al arribar al cierre de esta exposición, llamarla conferencia me suena muy ampuloso, siento la necesidad de compartir brevemente algunas reflexiones que mientras la preparaba iban surgiendo en mi mente. No descarto que por la de ustedes también pasaron muchas cosas a medida que yo venía desgranando todo este devenir de los últimos 75 años. Reviví el proceso que me llevó también a mí a sentir el camino del diálogo interreligioso como una misión. Calibré el valor de la enseñanza de la estima y del respeto del otro, sin menoscabo de mi propia identidad. Lo aprendí en el ámbito familiar, abierto y liberal, y en todo el ciclo educativo que cursé en el Instituto Crandon, un colegio metodista, donde conocí nada menos que al pastor Emilio Castro, fundador de la Confraternidad Judío-Cristiana del Uruguay, y al pastor Guillermo Milován, también uno de sus primeros miembros. Tuve entonces una educación judeo-cristiana desde niña, siempre como judía, y sabiendo que mi segundo nombre, Claire, recordaba a una tía abuela por el lado materno que fue asesinada en un campo de concentración. Más adelante en la vida se cruzaron en mi camino el profesor Leonel Veríssimo, miembro fundador de la Confraternidad Judío-Cristiana, y la doctora María Teresa Porchile, activa entonces en la organización. Ellos me invitaron a acercarme a la confraternidad. Hoy ambos ya no están en este mundo, y los recordamos también con mucho respeto y mucho cariño. Ellos ya no están, pero yo soy la secretaria de la confraternidad. A ellos se los debo. ¿Y saben qué? Les debo haberme hecho mejor judía. ¿Por qué? Porque me di cuenta que si quería continuar y crecer en el camino del diálogo, me tenía que acercar más a la sinagoga, a la práctica religiosa, porque ese camino implicaba enseñanza mutua de la estima, de valorar y fortalecer lo que nos une, más allá de las diferencias, que debemos respetar y no distorsionar. Continué teniendo en este camino muchos otros maestros y maestras. No puedo de honrar a sí mismo entre los hermanos judíos fundadores, especialmente la memoria del doctor Jacobo Assad. En medio del disfrute de esa caricia para el alma que es el diálogo interreligioso, que vivo a la vez en la mesa más amplia de que también soy parte, al estar llegando al final del armado de esta exposición, no pude evitar preguntarme, ¿dónde estamos hoy, 75 años después de la conferencia de Seligsberg, parados con respecto a las recomendaciones allí aprobadas? El mensaje reiterado e invariable de todos los documentos dados a conocer desde entonces ha cundido. La enseñanza del desprecio basada en estereotipos y prejuicios de diversa naturaleza ha sido efectivamente erradicada. Lamentablemente, las manifestaciones de antisemitismo vienen recrudeciendo a nivel mundial. Lo quieren disfrazar con otros nombres, como cuando se refieren al antisionismo, que en su esencia
es una expresión de antisemitismo. Pero cuando se profanan tumbas, cuando se realizan atentados contra templos o personas, cuando en las redes escudados por el anonimato, se desparrama odio ante las situaciones más insólitas, cuando en los medios se utilizan imágenes estereotipadas, ¿eso no es antisemitismo? ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? En una concepción global, podríamos decir que la humanidad está fallando. Los miembros de la raza humana están fallando. Persisten en conductas que atentan contra el respeto de la diversidad de género, de color de piel, de religión, de nacionalidad, de culturas. Siguen sin aceptar al otro, respetarlo como otro, buscar lo que une a unos y otros, aceptar que conocer y reconocer las diferencias enriquece. Y vuelvo a la importancia de la educación, y con esto termino. La educación, que es responsabilidad de cada uno de nosotros. La educación se brinda mediante el ejemplo. Los valores del respeto, de la convivencia, de la estima, del amor al prójimo, no se aprenden solo en los textos. Los aprendemos, ante todo, de quienes nos los enseñan con el ejemplo. Nuestras tradiciones nos los brindan. Hagamos honor a ellas. Hagamos honor al legado de aquellos que, como Jules Isaac, han hecho de la lucha por esos valores su misión. Contribuyamos a construir la fraternidad y la paz universales. Que así sea.